Bueno, aquí volvemos siguiendo con el tema de Lorca, como habíamos dicho anteriormente, en el primer movimiento, su vida, que fue un personaje que fue totalmente protagonista de la época que le tocó vivir. Fue un personaje muy interesante, muy humano, muy sensible, muy abocado a poder captar y percibir y volcar en su escritura el sentir del pueblo español, del pueblo gitano, del pueblo flamenco, ¿sí? De estas desigualdades profundamente humanas que se habían instalado, y de la cual él, en su manera de sentir, su manera de pensar y su manera de hacer la vida, se va a oponer justamente a esto que había dicho anteriormente, a la opresión de esta cultura netamente conservadora, victoriana, censora de toda expresión de libertad, del amor en todos los aspectos que pudieran estar por fuera de los valores tradicionales, ¿sí? Y normativos de aquella época. Por eso él se vuelve un ser humano peligroso para ese momento, ¿sí? Y su asesinato tiene que ver fundamentalmente con la idea de hacer desaparecer a estos poetas que vienen con su manera de vivir, con su manera de sentir y su manera de pensar, vienen a subvertir el orden establecido de ese momento. Por eso yo titulé este trabajo Quien vive la poesía, nada debe a la poesía. O sea, esta frase se me ocurrió justamente a partir de indagar en la vida privada, en la vida social, cultural de Federico García Lorca y justamente también en sus procesos de escritura, tanto en el campo de la poesía como en el campo del teatro, ¿sí? Entonces, este segundo movimiento yo lo titulé La mujer y el varón. El deseo desea al otro que escribe el deseo del otro, en las fragancias de la piel, carne, sangre, huesos y sensaciones sin voz. Así invocás libertad al deseo sobre el espíritu en la máxima. Estamos hechos de naturaleza, inmanente irreverencia, la poesía. Luego denunciás, el dinero corrompe la acción de los sexos, deforma las prácticas del amor e impotentiza al deseo de vivir. Por lo tanto, el sujeto lorquiano huye del espejo cosmético que oferta y demanda maquillan a las palabras. Su cuerpo no conoce el desengaño de lo prohibido y menos el impulso a la quietud ni apatía. En Romancero Gitano, el lenguaje arranca los frutos negados por la tradición inhumana de los conceptos. La vida desea madurar como racimo de uvas, a punto de caer en la boca enamorada. Enamorada pasión de toda identidad que desemboca en el mar tibio de la prosa, arrastra sedimentos humanos. Prohibir la prostitución de los sentidos para saborear los restos del desengaño, desilusión y traición por una gota de agua. No renunciaste a las contradicciones del imperativo de la percepción que ofende al cinturón de castidad. La sensual dialéctica de los personajes expulsa al intelectualismo que censura emociones y sentimientos, pues tus mujeres desean en el cuerpo mudo energía del varón viril o morir en el sabor de la piel de níspero. Las muchachas de Federico
visten encaje negro para evitar cortar la manzana que derritería las buenas costumbres, condenadas a representar una ficción que fricciona los pechos y la angustia destila fuego sobre la piel de los amantes. La epidermis dilatada y los ojos castos inflaman al silencio gesto con lágrimas secas en el vientre de la paloma. Suspiros y suspiros que erizan la piel morena del cabrío movimiento entre ella y él, frenético ritual del aedo. Voces impostadas que acentúan la vibración melancólica del calor bajo paisanos vestidos. Entre el sí o el no, la duda indica avanzar al paisano con el deseo insatisfecho de beber el maleficio de la mariposa. La voz femenina encuentra su cuerpo si se despoja de la débil monaguilla. La mujer de García tiene el cuerpo tenso como un puñal antes de salir de la vaina y se concreta en la mirada recelosa porque mataría al sol que atraviesa su piel. La impúdica señora de Lorca exalta su presencia cuando vacía su pasividad de niña. No se avergüenza su naturaleza, la honra y la deshonra van de la mano, pues la granadilla no se anda con medias tintas, ni sus ojos moriscos se dejan embaucar por simples sonrisas. No oculta sus pechos ni deja mover la cintura, que palpitan en cada rincón del corazón. Finalmente, grita la locura virginal que extasía al íntimo sudor masculino por el poder que ella entrega. El fuego los consume y se embarcan en la mirada del trovador, que con las manos desnuda sentidos biológicos. El canto varonil golpea tablas y los dedos garabatean pecaminosas intenciones. Amanecer en los corrales. Filosas manos palmean y palmean el lamento de espera furiosa del vuelo. Ni una débil gota en el rostro del macho, pues el pasivo es oveja para el deshuelle. La tensión masculina lleva sus entrañas al sabor taurino de la plaza de los domingos. Las sensaciones jinetean con el caballo de Juan Antonio Primo de Rivera, que exhala. A los pueblos no los mueve nunca más que los poetas. Y ay del que no sepa levantar frente a la poesía que destruye la poesía prometeica. El irracional estilo literario amarga al báculo violeta, baja el pulgar al rebelde y angelical verde que te quiero verde. Tu vida hecho sueño se tiñe con el cobarde látigo que muerde la mano y escupe a su amante. Sos una épica raíz greco-latina que transita la muerte de la carne para que viva tu sangre en los textos, como símbolo de esa humanidad que no elige, sino que hace de la escritura la herramienta con que se emancipa de la brutal barbarie, y los salvajes degustan la poesía como comida totémica. Libertad es tabú para tus asesinos. Bueno, este segundo texto, hay otros textos más que lo dejaré para el próximo año, que tienen que ver específicamente uno con su poesía y otro con su teatro en general y su viaje a Nueva York, que hay un texto escrito específicamente, y su viaje a Latinoamérica y específicamente a Buenos Aires. Pero bueno, eso lo dejaremos para el año que viene para homenajearlo.
Entonces, la idea de su poesía, la idea de la función de la mujer y la función del varón lorquiano tienen que ver justamente con esta dialéctica donde los personajes femeninos en todo su esplendor, en toda su magnificencia, en toda su expresión de mujeres que desean ser poseídas, que desean ser amadas, que desean ser copuladas, porque son personajes, por un lado, que responden a estas pautas culturales netamente conservadoras, censoras de toda manifestación de sensualidad, de erotismo y hasta diríamos de sensibilidad, porque para alcanzar ciertos niveles de sensibilidad, que no es lo mismo que vulnerabilidad, ¿sí? Que en la vida cotidiana se confunden el término sensibilidad con vulnerabilidad, o sea, una persona que se la califica de muy vulnerable, generalmente se le dice que es una persona muy sensible, y no es así. Entonces, para desarrollar un alto nivel de sensibilidad, es necesario experimentar lo erótico y lo sensual en un proceso de sumatoria, vamos a decir así, para alcanzar ese grado de sensibilidad. Entonces, estas mujeres que en su manifestación cotidiana parecen tan conservadoras, tan subordinadas a un modelo de mujer pasiva, de una mujer servil al sistema machista de aquella época, sin embargo en su interioridad vibran, ¿sí?, en su estado de naturaleza pura por un amor, por el deseo de ser abrazadas, tocadas, amadas, copuladas por estos hombres que a su vez también son personajes que responden a esos modelos machistas de aquella época, pero que no dejan de expresar en su comportamiento, en su accionar, en sus movimientos tan varoniles, tan viriles, la necesidad de la presencia de la hembra. ¿Para qué? Para poner en juego su propia condición de macho, ¿sí? O sea, ese macho alfa que está representado justamente en esas famosas escenas de la plaza de los domingos, digamos, de los toreros, haciendo esa danza tan trágica con el toro, ¿sí? O sea, todo eso conlleva un grado de erotismo, de sensualidad y de poder masculino. Entonces Lorca, con su poesía y con su teatro, lo que va a tratar de mostrar fundamentalmente es esos aspectos de la vida humana a través de la vida cotidiana de estos personajes de pueblos, de aldeas, de ciudades, que sin querer va a mostrar las grandes desigualdades en los distintos sectores sociales. Pero él no va a hacer hincapié en eso, sino en la represión que hay sobre la libertad del sexo y del amor, ¿sí? Por eso yo decía anteriormente, donde él critica que el dinero viene de alguna manera a dañar al amor y al sexo en sus máximas expresiones, ¿sí? Entonces, la idea de trabajar estos personajes que no se subordinan, como dije al principio del texto, los personajes lorquianos huyen del espejo cosmético de oferta y demanda, ¿no? Maquillaje de las palabras. O sea, los personajes lorquianos se alejan justamente de todo lo que tenga que ver con la hipocresía de la sociedad de aquella época. Y es esto de una manera muy simple, ¿no?, con un lenguaje folclórico, podríamos decir, ¿sí? Él viene a denunciar todo esto. Y lo interesante es que el texto yo lo escribo en presente, ¿sí?, porque considero que la obra de Federico García Lorca sigue siendo tan actual desde ese punto de vista, si bien la tecnología, la cosmética y las costumbres han cambiado, ¿sí?,
bastante, pero sin embargo, esa represión, esa censura, esa opresión, esa cultura fundamentalmente conservadora con la que nos educamos en una primera etapa de nuestra vida, sigue estando vigente, ¿sí? Por lo tanto, la obra de Federico García Lorca, su pensamiento, sigue estando vigente. Por eso el texto lo escribí en presente. Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo hasta la próxima encuentro.